Muy buenos días y a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan a través de estas redes sociales. Es un placer para mí nuevamente estar con ustedes en este hermoso sábado. Vamos a estudiar un poquito otra vez acerca de el carácter de nuestro Padre Celestial, tal y como se refleja en el tema de la expiación. Entonces, es de vital importancia que nosotros podamos entender este tema, porque es un tema de salvación, es un tema en el que nosotros estamos involucrados directamente, porque si no conocemos al Padre como Él es, vamos a ser fácilmente engañados, vamos fácilmente a perder nuestra confianza en Él cuando llegue la hora difícil, y va a ser mucho más difícil para nosotros poder permanecer firmes cuando lleguen estos momentos terribles. Sabemos que van a ser al final de este mundo. Así pues, en esta mañana vamos a estar estudiando acerca de el sacrificio de nuestro Salvador y lo que realmente significa eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió realmente en la cruz? ¿Qué fue lo que lo mató a Él? El tema se llama el castigo de todos nosotros. ¿Castigó Dios al Hijo o fuimos nosotros los que le causamos la muerte? Esto va a ir en contra de muchas de las cosas que creemos hasta ahora, pero cuando usted estudie más profundo, se va a dar cuenta que tiene todo el sentido del mundo. Ok, amigos y hermanos, entonces vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que podamos realmente sacar todo el provecho posible, que lo podamos aplicar en nuestra vida. Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por este día. Gracias por su Hijo amado que estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros, a pesar de que usted no requiere ninguna sangre, ni ningún sacrificio, ni muerte para usted perdonar. Gracias porque usted nos ha dado esa luz que va a iluminar la tierra con la gloria suya, de su carácter de amor y misericordia. Y el mundo entero, al oír estas cosas grandes, va a poder entender y va a poder llegarlo a amar, y miles y miles van a entregar su vida sin reserva a usted, tu Padre. Gracias, oh Padre, por este día. Gracias por todo. Lo pedimos todo en el nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a una pequeña, lo último que dijimos la semana pasada estamos hablando de la sangre, y dijimos que la sangre realmente no es como nosotros nos imaginamos. Pensamos que sin sangre no hay remisión de pecados, pero esa es de acuerdo a la ley. ¿Qué ley? Ley ceremonial. La ley que Dios tuvo que hacer porque el pueblo no entendía, y Él tiene que bajarse a nuestro nivel para podernos enseñar lo que Él desea. Porque en nuestra condición de niños espirituales no podemos entender las cosas profundas de Él. Y nuestro Padre tiene que obrar así con las personas en su condición donde se encuentran para poder que los pueda ayudar. Si usted trata de ayudar a un niño de primaria, no le va a poder hablar como le hablaría a uno de secundaria o uno de universidad. Con el pecado el hombre perdió completamente el conocimiento del carácter del Padre, y el Padre tiene que bajarse ahora a nuestro nivel haciendo cosas que a veces no es lo que Él realmente desea, pero es la única forma de alcanzarnos. Leímos que en Apocalipsis 10, cuando está descrita la experiencia del pueblo de Dios, y allí vemos que en el capítulo 11, ¿cuál fue el mandato que se dio en el capítulo 11?
Él dice, el patio que esté fuera del templo, déjalo aparte. ¿Qué había en ese patio? Dijo, no lo midas, solo mide lo otro, el lugar santo, el lugar santísimo, pero en el patio no lo midas, déjalo fuera. ¿Qué había ahí en ese patio? Estaba el altar del sacrificio, que representa el sistema de sacrificios que nuestro Padre desea quitar de nuestra mente, porque este sistema de sacrificios representaba el sistema de justicia de Satanás, quien había persuadido a la humanidad de que había que pagar para obtener la salvación. Entonces, por eso nuestro Padre, Él desea que al final quitemos eso que está en el patio, el sistema de sacrificios. Habiéndonos convencido mediante el golpe de la roca, debemos pasar al lugar santísimo, donde brilla la luz del carácter de nuestro Salvador cuando estuvo aquí en la tierra. Debemos dejar atrás el altar del sacrificio, debemos dejar de exigir la muerte por la transgresión, debemos dejar de condenar y juzgar a los demás. Cuando el Espíritu de Dios nos lleve a esa experiencia, entonces podremos aferrarnos a este versículo de Isaías 56, 16 y 17. La obra de la expiación es la de llevar al pueblo de Dios al punto donde ya no tenga necesidad de pedir sangre para apaciguar a Dios. Esa es la obra de la expiación verdadera. Esa obra podía haber sido completada en el patio, pero esta misma teología del apaciguamiento se adentró al lugar santísimo. Las personas no quisieron aceptar esto, y por eso es que en el año 1888 surge este mensaje acerca de los dos pactos, que muestra que realmente nos muestra realmente la relación que hay entre el primer pacto y el segundo, que son una experiencia en el pueblo de Dios, no algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo, porque eso mostraría que Dios cambia su forma de salvar, sino más bien estos dos pactos representan el proceso que el Padre sigue en la vida de cada persona por medio de su ley, que es supuestamente el antiguo pacto del Antiguo Testamento, pero realmente vemos que cada persona, Dios tiene que usar esos dos métodos, el de la ley para traerlo a Él. Cuando llega a Él, entonces pasa al segundo pacto, que es a través de la fe, de la gracia, de la función del Espíritu de Dios morando en el corazón del creyente para transformarlo. Así que la idea aquí es que no necesita más sangre en el santuario. Cuando cesen nuestros sentimientos de enemistad contra todas las personas, esto demuestra que nuestra enemistad contra Dios ha cesado. Si usted tiene alguna enemistad con alguna persona, si usted tiene el deseo de hacerle mal a alguna persona, odio, rencor, lo que sea, eso muestra que todavía usted no está en amistad con Dios, que todavía tiene una enemistad contra Dios. ¿Cómo se manifiesta cuando usted ha quitado esa enemistad contra Dios? Cuando no tiene nada contra su hermano. Y cuando eso suceda, ya no habrá más hombre en el santuario como intercesor. Entonces Miguel se levantará, porque el pueblo de Dios entonces va a reflejar plenamente el carácter del Padre y del Hijo, y el mundo va a desear matarlos. Cuando usted empieza a reflejar, el pueblo de Dios empieza a reflejar ese carácter, el mundo va a querer matarlos. Y allí es cuando dice Daniel 12, entonces se levantará Miguel y lo salvará. ¿Ok? Al final, cuando todo esto llegue a su fin, cuando el pueblo de Dios verdadero represente su carácter, el mundo no podrá tolerar eso. Se levantarán y los querrán matar, así como a Yeshua, que lo quisieron matar, ¿verdad? Los mismos líderes religiosos. Pero allí es donde dice en Daniel 12 que se va a levantar Miguel para salvar a su pueblo. Entonces, hermanos, vamos a ahora empezar con el castigo de todos nosotros, que trata acerca de lo que Yeshua, nuestro Salvador, sufrió en la cruz
y que muchos interpretan de una manera equivocada. Debemos empezar hablando acerca de Martín Lutero, que a medida que la reforma protestante ganaba impulso, ¿verdad?, allá especialmente en Alemania y estos países europeos, hubo un príncipe alemán que se llamaba Federico de Sajonia y le pidió a Martín Lutero que escribiera una lista de artículos de fe que llegaron a conocerse como los artículos de Esmascalda. Esmascalda es una ciudad de Alemania donde vivía allí ese príncipe. Él le dijo a Lutero que hiciera una lista de artículos de los que llegaron a conocerse como los artículos de Esmascalda, o sea, artículos de bíblicos, de lo que significaba, pues, vamos a decir, como enseñanzas principales de la Biblia, como las doctrinas principales. Entonces Martín Lutero hizo eso. Y entonces en el primer artículo, miren lo que él dice. Estamos hablando acerca del sacrificio de nuestro Salvador en la cruz. Y él, en el primer artículo, Martín Lutero escribió: el primer y principal artículo es este: Jesucristo nuestro Señor, Dios y Señor. Estoy leyendo textualmente como está el documento. Jesucristo nuestro Dios y Señor murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Romanos 3:24. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Verdad? Todos han pecado y son justificados gratuitamente, sin obras ni méritos, por su propia gracia. Efesios 2:8 y 9. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, en su sangre. Romanos 3:23 al 28. Esto es necesario para creer. Esto no puede ser adquirido ni asegurado de otra manera por alguna obra, ley o mérito, decía Martín Lutero. Estamos leyendo de lo que escribió Martín Lutero, primer artículo. Dice: por lo tanto es claro y cierto que solo esta fe nos justifica. Nada de este artículo puede ser cedido ni negado, decía él, aunque el cielo y la tierra y todo lo que haya caigan. Imagínense lo que decía Martín Lutero, que nada podía caer ni negado de este artículo, de esto que está diciendo. Así que Isaías 53 juega un papel central en la comprensión que nosotros tenemos, o sea, todos los cristianos, de la expiación. Se dice que Dios cargó en el Hijo, ¿verdad?, el pecado de todos nosotros, y que Yahweh quiso quebrantarlo. Eso es lo que nosotros entendemos, y vamos a analizar si fue el Padre que quiso quebrantar al Hijo, que fue el Padre que hizo sufrir al Hijo, o quiénes fueron los que le causaron ese sufrimiento tan grande al Hijo y al final lo llevaron a la muerte. Eso es lo que vamos a estar analizando. Entonces, hubo otra persona, un teólogo muy metodista, erudito bíblico, que se llama Adam Clark. Él expresa esto de esta manera: estos rayos ardientes que deberían haber caído sobre toda la humanidad, divergiendo de la justicia divina hacia el este, al oeste, al norte y al sur, fueron desviados de aquellos, o sea, de las personas, y convergieron en Él, o sea, en el Hijo. Así el Señor ha hecho que Él reciba el castigo por las iniquidades de todos. Recuerden, estamos leyendo de lo que decía este famoso teólogo y escritor metodista erudito bíblico. Perdón. Entonces él seguía diciendo: Yahweh hizo que se precipitaran sobre él para abrumarlo en la calamidad, como un vencido abrumado en la batalla. Esto significa que no fue vencido por sus propios pecados, sino que fue enfrentado por los nuestros, como si se les hubieran mandado a correr hacia él y derribarlo.
Es decir, sufrió en nuestro lugar, y todo lo que fue llamado a soportar fue la consecuencia de haber tomado el lugar de los pecadores. Y habiendo tomado su lugar, sufrió los padecimientos que eran las expresiones apropiadas del desagrado de Dios. Y se hundió bajo la poderosa carga de la expiación del mundo. Estas son las ideas de los eruditos bíblicos explicando qué fue lo que sucedió en la cruz. Supuestamente aquí vemos que ellos dicen que Dios fue quien en vez de ponerlo toda esta carga y sufrimiento sobre las personas, las concentró en el Hijo, se las puso al Hijo, y ahí lo llevó pues a la muerte, ¿no? Estas expresiones de la expiación, como hemos afirmado repetidamente, satisfacen nuestra comprensión humana del asunto. Eso es lo que nosotros humanamente creemos. Eso es lo que, que creía yo antes de estudiar este tema más profundo. Y es que lo que la mayoría de las personas creen en el mundo, en todas las religiones cristianas, sostienen la creencia errónea de que Dios estaba enojado con nosotros y quería matarnos por nuestra transgresión. Pero no. Entonces el Hijo vino y tomó nuestro lugar, y entonces Dios descarga su ira sobre su Hijo. Eso es lo que la mayoría cree. O si usted no cree eso, pues déjenos su comentario aquí en este, donde está este tema, y vamos a comentarle allí también cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, ¿no? Si nos paramos en el lugar santísimo, dejando a un lado el altar del sacrificio como se nos manda en Apocalipsis 11:2, entonces vamos a empezar a ver un cuadro muy diferente. En primer lugar, encontramos esta pista en Isaías. Vamos a ver Isaías 53:4. Dice claramente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces ustedes pueden ver aquí algo tremendísimo. Fuimos nosotros los que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue el ser humano el que cree, el que piensa que fue Dios el que azotó, hirió y abatió a su Hijo. Ahí lo dice claramente: y nosotros le tuvimos por azotado. Ese es el entendimiento humano. Eso es lo que nosotros captamos, y la mayoría cree que fue Dios que azotó, hirió y abatió a su Hijo, y a la final pues murió debido a eso. Pero ahí dice claramente: y nosotros le tuvimos por azotado. El profeta predice que cuando Yeshua soportaba nuestro rechazo y nos cargaba, incluso cuando estábamos pecando contra él, consideraríamos que Dios lo estaba rechazando y afligiendo. Los comentadores se apresuran a sugerir, muchos comentadores de este versículo dicen que se refería a aquellos que lo crucificaron en ese momento y que creían que Dios lo estaba castigando por sus propios pecados. Pero vamos a ver que no es eso realmente. No era lo que la gente de allí, que se refería a aquellos que lo estaban crucificando, ¿no? Que ellos creían que Dios estaba castigando al Hijo. Es cierto que los líderes judíos deseaban que así fuera y eligieron verlo de esta manera, pero ¿hay algún significado más profundo en esta afirmación? Estando en el lugar santísimo, o sea, viendo nosotros acá del lugar santísimo para atrás, con una mentalidad renovada, podemos ver que posible Isaías en realidad está diciendo que toda la humanidad proyectaría su rechazo del Hijo de Dios sobre el Padre y diría que fue Dios quien lo afligió en nuestro lugar. ¿Creen ustedes que sea eso? Lo más seguro que sí, hermano. Cuando ya tenemos un conocimiento claro del
carácter del Padre, no podemos imaginar que sea el Padre el que está haciendo esta obra. Ni aún el hombre más malo de esta tierra le haría eso a su Hijo. Y ahora nosotros pensamos que el Padre del universo, el de amor infinito y de misericordia, va a hacerle eso a su Hijo. Realmente eso no tiene sentido. No conocemos al Padre. Le estamos levantando un falso testimonio cuando creemos eso de Él. Si miramos cerca del texto de Isaías 53, notamos algo muy interesante aquí. Literal, que dice: todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos desviamos cada uno por su camino, y Yahweh causó que se congregara en él el castigo de todos nosotros. Eso se encuentra en una versión que se llama YLT, John's Literal Translation. Yahweh causó que se congregara en él el castigo de todos nosotros. En otras palabras, lo que está diciendo es que el castigo de nosotros que queríamos hacia él, le cayó a él. Todas esas ideas que la gente tenía de quererlo matar, de destruir, de esa enemistad contra Dios, cayeron sobre él. Pregunta: ¿es Dios quien castigó a su Hijo, o en realidad permitió que nuestros sentimientos ocultos de enemistad se manifestaran en su Hijo para que todos pudiéramos ver revelados nuestro deseo de castigo? Vamos a ver que eso fue realmente lo que sucedió. No fue que Dios lo castigó a su Hijo, sino que permitió que los sentimientos ocultos de la humanidad que querían hacerles a su Hijo se manifestaran allí. ¿Con qué propósito? Con que el hombre se dé cuenta de lo que hay en su corazón. Dios permite que la maldad y el pecado abunde para que usted se vea reflejado allí y usted pueda darse cuenta de lo que hay en su corazón. Y eso es lo que realmente Dios permite algunas veces. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? Que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios permite que el pecado abunde, que se muestre en el Calvario lo que había dentro de la mente de todas estas personas que decían: crucifícale, crucifícale. Que allí se muestre lo que había dentro de ellos en su mente, de querer crucificar al Hijo de Dios, de querer matarlo, para que el hombre, cuando vea eso, pueda recapacitar. Esa es la esperanza del Padre Celestial, que usted pueda ver cuando el pecado abunde, que usted se dé cuenta de su condición y pueda arrepentirse. Obviamente que la mayoría no se va a dar cuenta de eso, pero si algunos de las personas se dan cuenta, por lo menos algunos se van a salvar, ¿verdad? Y ese es el propósito del Padre, al permitir que el pecado abunde, porque si no lo permite, entonces todos se van a perder. Y donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. Entonces, donde abunda el pecado, que se va hasta el extremo, muchos de ellos se dan cuenta de que eso es lo que está dentro del corazón de ellos y se arrepienten. Y entonces allí sobreabunda la gracia de Dios para perdonarlos y aceptarlos de vuelta, para que vuelvan a Él, para que vengan a Él. Considera el versículo ahí en Isaías 53, 5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La palabra por, si se la usa como una proposición de sustitución, sugiere que Dios está hiriendo al Hijo en lugar nuestro. Pero el hebreo también usa esta palabra como una preposición causativa. Entonces, por eso cuando nosotros leemos estos temas tenemos que profundizar en las palabras en el original. Entonces, en el hebreo, como Isaías fue en el Antiguo Testamento, pues el hebreo allí es la palabra que se están usando en el original. Y la palabra cuando dice por, el herido fue por nuestras rebeliones, se puede tomar de dos formas.
una como una proposición de sustitución, sugiere que Dios está hiriendo a Yeshua en lugar nuestro, pero en el hebreo también se usa como una preposición causativa, donde es todo lo contrario, o sea que no es Dios el que le está poniendo o que le está causando al hijo el castigo, sino es una proposición causativa donde el hombre, por la actitud del hombre y de la mentalidad que el hombre tiene hacia él, hacia el hijo y hacia Dios, es que él es herido y agobiado y al final es muerto. Obviamente que eso tiene más sentido de decir que Dios le estaba poniendo sobre él toda la culpa y lo mató, vamos a decir, en vez de querer que fuimos nosotros los que, por nuestra ideas equivocadas de Dios, queríamos que eso le pasara. Por eso ustedes pueden ver ahí cómo la gente crucifica a estas personas queriendo matar al dador de la vida. ¿Cómo es posible que la gente llegue a ese nivel tan bajo, no? Nuestro Salvador es herido por nuestros pecados. De hecho, nuestros pecados no lo lastiman y le duelen. Él es crucificado de nuevo cuando decidimos ignorarlo y darle la bienvenida a Satanás a través de nuestras decisiones pecaminosas. ¿Ok? Cada vez que usted hace algo malo, cada vez que una persona hiere a otra, que roba, que mata, que destruye, que golpea a otra, estamos causando que el Hijo de Dios sufra nuevamente el Calvario. Esa cruz allá fue la manifestación visual de lo que Él está experimentando desde que el hombre pecó. Por eso dice que fue muerto, crucificado desde la fundación del mundo, porque desde que el hombre pecó, nuestro Padre, el Hijo, está allí entre medio de nosotros y está sufriendo todas nuestras acciones negativas contra los semejantes. Cada vez que usted le hace algo malo a otro, estamos crucificando al Hijo. Es un dolor para Él ver que estas criaturas que Él hizo con tanto amor ahora se pelean unas con otras, que se hieren, se matan, se destruyen. Especialmente en los hogares, que es el lugar donde más debía haber amor y comprensión y paz y de todas las cosas buenas, es donde más ocurren los problemas entre la gente que usted supuestamente lo debía amar o que lo debían amar a usted. Así que el Hijo de Dios sufre que por cada cosa que nosotros hacemos a nuestros semejantes, Él es crucificado cada vez que el hombre hace algo en contra de su semejante. En algunas traducciones de este versículo de Isaías 53:5 dice, por ejemplo, la TLA, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar, y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. En nuestra ceguera y enemistad natural, leemos estos textos y a nuestro entendimiento expresan la ira de Dios contra nosotros. Esto oculta la realidad de que lo estamos lastimando y destaca la supuesta ira de Dios. ¿Ok? Porque nosotros lo tomamos en una forma equivocada, estos textos. Muchos de nosotros, ¿verdad? Conocemos la sensación que se siente, ¿verdad? De haber ofendido a otra persona y han experimentado su furia. O sea, si hacemos algo a alguien y luego experimentamos la furia de esa persona hacia nosotros como una reacción, y esa reacción excesiva de la persona nos hace olvidar el mal que hemos hecho y nos centramos en su respuesta explosiva. O sea, como la persona reacciona supuestamente bien mal contra mí, yo me olvido de lo que yo le hice, porque supuestamente lo que yo le hice fue pequeño. Esta persona reacciona de una manera excesiva, causándome un daño mayor que el que yo le hice a él.
entonces ya me olvido de lo que yo hice y me concentro en lo que supuestamente Él está haciendo a mí ahora. Y esto es lo que el género humano le hace a Dios en su comprensión de la cruz. Eso es lo mismo que nosotros creemos. Pensamos, o sea, como Adán se comió la manzana y por ese pequeño acto ahora Dios viene con tanta ira y destrucción y le causa al hijo la muerte, imagínense. Pero eso es totalmente equivocado, hermanos. Pensar que Dios tiene ese carácter de vengarse, de matar y destruir al hombre solo por comerse la manzana esa. Obviamente que Dios no puede tolerar el pecado, pero Dios lo podría haber perdonado sin más nada. ¿Cuántas personas, hasta usted mismo, cuántas veces ustedes le han hecho algunas cosas y usted ha perdonado a la otra persona? ¿Cuánto más Dios, que es infinito en perdonar? ¿No podía haber perdonado lo que Adán y Eva comieron allí? Pónganse a pensar. Dios puede perdonar sin que nadie muera, porque Él es el Dios de la misericordia que no tiene límites. ¿Ok? Él puede perdonar al pecador si el pecador se arrepiente. Mejor dicho, este es otro tema, pero Dios siempre nos va a perdonar. Nosotros somos los que no nos vamos a perdonar. Y ahí está el problema real. Y para que el perdón tenga efectividad en nosotros, yo tengo que perdonarme, tengo que creer que Él me perdona. De nada sirve que Dios tenga el deseo de perdonarme, no importa lo que yo haya hecho, pero si yo no creo que Él me ha perdonado, entonces yo voy a seguir igual. Eso no me va a ayudar en nada. Por eso el perdón tiene dos partes, el que lo ofrece y el que lo recibe. Nosotros podríamos imaginarnos a Dios furioso con las manos levantadas, gritándole enojado a Adán por romper las reglas, ¿verdad? Esa sería una de las formas de transferirle la culpa. Pero ¿qué pasaría con una respuesta tranquila que Dios no se pone así de esa forma dramática, ¿verdad? O enojado, sino que en forma pasiva le dice en voz baja, te encontraré y te mataré. ¿Qué diferencia habría? Pues no habría ninguna. Cualquier cosa que encaje de manera convincente en nuestras ideas preconcebidas sobre Dios sirve para poder desentendernos de la culpa y hacerlo parecer psicótico. Lo que queremos estar tratando de decir aquí es que nosotros, en vez de aceptar que somos los que tenemos el problema de odio hacia Dios, que lo queremos destruir y matar a Él, al Hijo especialmente, y no Dios hacia nosotros, le estamos reflejando lo que hay en nosotros, se lo estamos reflejando a Él. Y ese es el problema real, porque entonces cuando hacemos eso, no vemos nuestra condición, sino que vemos como que Dios es el malo, que Dios es el que va a destruir y matar a la gente que no quiere saber de Él. Pero hemos estudiado que nuestro Padre realmente no va a matar ni destruir a nadie. Dios mismo, la misma persona es la que se va a destruir ella misma por no arrepentirse, por estar separado de Dios, por tener pecados en Él que no ha querido confesar ni apartarse. Y el mismo pecado le va a causar la muerte. El pecado es como un cáncer. No podemos decir que el cáncer es una persona, ¿verdad? Pero acaso del cáncer, cuando una persona tiene el cáncer y no se lo cuida y deja que se propague, llega un momento que le cubre todo, se le riega en el cuerpo y los termina matando. Así mismo es el pecado. Ese es el efecto que tiene el pecado en la persona y por eso es que tenemos que arrepentirnos de esos pecados y apartarnos, porque si no, esos pecados nos van a destruir. No es Dios el que va a estar destruyendo a nadie, porque en Él no hay muerte, en Él no hay deseo de hacernos mal. Él desea nuestra salvación, pero Él no puede evitar ni puede perdonarme pecados que yo no quiero apartarme ni dejar. ¿Ok? Entonces,
¿No ha pensado mucha gente así? Todo este dolor y sufrimiento de Yeshua torturado y mutilado, todo porque Dios necesitaba a alguien a quien castigar y hacer morir. ¿No es excesivo e irracional esto? ¿Qué clase de Dios haría eso? Por eso es que hay tantos ateos, porque ellos dicen, oye, ¿cómo es que este Dios, supuestamente que es un Dios de amor y misericordia y deja que ocurran estos desastres en el mundo, y ellos piensan que es Dios el que tiene que ver con estos desastres en el mundo y todo lo malo que ocurre aquí en la tierra? Entonces ellos no quieren. Entonces los mismos cristianos les dicen, no, si tú no aceptas esto, entonces Dios te va a matar al final. Y por eso muchas personas dicen, oye, ¿cómo yo no quiero tener un Dios así? Prefiero no creer en ningún Dios. Y es por eso que es crucial que podamos entender estos temas del carácter verdadero de Dios, y que al final eso es lo que va a convertir a millones de personas. Cuando personas viviendo el carácter que Yeshua tenía cuando estuvo en la tierra, salgan a predicar estos mensajes poderosos, la gente va a verlo no solamente en sus palabras, sino en su vida, lo que significa realmente tener el carácter de Yeshua, tener la mente de Él, tener el espíritu de Él. Eso es lo que va a convencer a la gente. De nada nos sirve estar predicando de cosas de la ley, de todas estas cosas, y al final decir que Dios va a matar a todos los que no quisieron aceptarlo. ¿Cómo usted puede amar a alguien que usted cree que lo va a matar? ¿O amaría usted, si fuera mujer, a un esposo que le dice que la ama y que le hace lo que sea por usted, pero le dice, si tú me eres infiel, yo te voy a matar, y te voy a matar en un fuego ardiente? ¿Alguna mujer, alguna persona que está oyendo amaría a un esposo así? Así mismo, ¿cómo nosotros podemos amar a Dios de verdad? Aunque usted diga que usted ama a Dios, si usted tiene esas ideas, es mentira que usted lo ama de verdad. Y cuando llegue la prueba, usted va a ver que va a caer, porque usted no puede confiar en alguien que usted cree que le anda checando todo así como un tirano, ¿verdad? Que anda vigilando a otra persona para ver dónde cae y de una vez darle el golpe, ¿no? Matar a Adán por comerse una manzana. ¿Qué clase de Dios haría eso, no? Independientemente de lo que imaginamos, el objetivo final es echarle la culpa a Dios por reaccionar de una forma descomunal. La manera en que entendemos Isaías 53 va a definir lo que pensamos acerca de lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Yeshua le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué causó la extrema tristeza del alma de Yeshua? ¿Qué fue lo que lo entristeció a él tanto? ¿Fue la ira del Padre descendiendo sobre él? ¿O fue el pleno impacto del rechazo humano que experimentaba por parte de aquellos presentes que representan la reacción de toda la humanidad hacia él? ¿Qué creen ustedes que fue lo que entristeció tanto al Hijo de Dios allí? ¿Que la ira del Padre estaba sobre él? ¿O que el impacto del rechazo humano, de la gente que lo quería matar después de que él estaba haciendo tanto bien? Este predicador famoso que se llama Charles Spurgeon, mire lo que él dice. Y yo admiro a estos hombres por su tenacidad y valentía y todo lo que hicieron, pero cuando analizamos estas cosas ahora nos damos cuenta de lo tan equivocados que estaban, que llevaron y predicaron un mensaje falso en ese sentido, porque ellos tenían unas ideas equivocadas acerca del carácter del Padre. Mire lo que decía este Charles Spurgeon. ¿Qué es entonces, a vuestro criterio, lo que distingue tan peculiarmente al Getsemaní y sus dolores? Creemos que el Padre, dice él, creemos que el Padre lo puso en angustia por nosotros. Era ahora cuando nuestro Señor tuvo que tomar cierta copa de la mano del Padre, no de los judíos, no del traidor Judas, no de los discípulos dormidos, ni del diablo, dice, ni del diablo vino la prueba ahora, dice, sino que fue una copa llenada
por aquel a quien él conocía que era su padre. Imagínense. Dice que fue el padre que llenó esa copa y estuvo allí afligiendo a su hijo, ¿no? Dice, pero no obstante, el cual le había asignado una porción muy amarga, una copa que no debía beber su cuerpo, ni cuya hiel se desperdiciaba, y él ser desperdiciada en su carne, sino una copa que especialmente pasmaba su alma y turbaba lo más profundo de su corazón. Él retrocedió ante ella y por tanto está seguro de que fue un trago más terrible que el dolor físico, ya que ante el dolor físico no se retrajo. Era una poción más terrible que el reproche del que no se había apartado. Lo que está diciendo es que Spurgeon está diciendo que lo que el padre le estaba haciendo al hijo era más terrible que el dolor físico. Y que, obviamente, que era el padre el que le estaba causando todo este dolor y sufrimiento al hijo. Dice él, más terrible que la tentación satánica. O sea, que lo que el padre le estaba haciendo al hijo era más terrible que la tentación satánica. Imagínense. Que él había vencido, ¿no? Él venció la tentación satánica, pero acá esto no lo podía vencer. Lo que el padre le estaba haciendo era más malo al hijo, ¿verdad? Era algo inconcebiblemente terrible, dice, asombrosamente llena de pavor, que vino de la mano del Padre. Esto elimina toda duda sobre lo que era, porque leemos, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego sigue diciendo, más Yahweh se cargó el pecado en él, el pecado de todos nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, aunque no conoció el pecado. Esto entonces es lo que causó al Salvador tan extraordinaria depresión. Ahora estaba a punto de gustar la muerte por todos, de llevar la maldición que correspondía a los pecadores, porque él estaba en el lugar del pecador y debía sufrir en su lugar. He aquí el secreto de aquella agonía. Okay, entonces ustedes pueden ver, Spurgeon está explicando que eso es lo que la mayoría de nosotros, bueno, yo creía. Gracias a nuestro Padre he cambiado su opinión después de estudiar estos temas más profundos. Pero eso es lo que toda la humanidad cristiana cree, que el Padre fue que afligió a su Hijo, que le causó la muerte, que lo llevó a este estado tan terrible, más que esto lo hizo sufrir más que el mismo dolor físico. Entonces vemos allí que Spurgeon le presenta a Yeshua una copa llena de la ira del Padre contra el pecado. Es la máscara perfecta para ocultar la realidad de nuestro odio humano natural contra Dios y su Hijo. Entonces Satanás ha usado estos conceptos equivocados. ¿Para qué? Para ocultar la realidad de nuestro odio humano natural que sentimos hacia Dios. Entonces, la idea esta de Satanás es volteárselo para que aparente que es el Padre que está lleno de ira contra el Hijo, cuando en realidad somos nosotros los que estamos llenos de ira contra Él. ¿Cómo es que Dios hizo del alma de su Hijo una ofrenda por el pecado? La Biblia nos dice claramente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces usan estos versículos, ¿verdad? Para apoyar su asunto. Y también en Lucas 22:53 dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a ver esto aquí. Dios entregó a Yeshua. Este les dijo, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. El amor de Dios que había sostenido a Yeshua pareció desvanecerse. ¿Parece el Padre abandonarlo? ¿Dios abandonó a su Hijo o más directamente primero le infligió su furia y luego lo dejó morir? ¿Cómo le damos el sentido a esto? ¿De dónde vino este dolor? Vamos a ver de dónde vino ese dolor que el Hijo sintió realmente.
Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamando a Caifás y tuvieron un consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Mateo 26, 3 y 4. Los líderes de la nación planeaban matarlo. Él lo sabía y sintió dolor del rechazo por parte de aquellos especialmente elegidos para hacer brillar la luz de la verdad en el mundo. Imagínense el dolor que eso le debe haber causado al Hijo de Dios, ver que a los que Él vino a salvar, a los líderes de su pueblo, los líderes religiosos, eran los que querían y estaban planeando matarlo. ¿Usted sabe lo que es eso? Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Quizá los discípulos que decidieron seguirlo entenderían el reino que vino a establecer. Poco antes del Getsemaní leemos la triste realidad. Ni aun los discípulos entendían. Miren lo que dice en Lucas 22, 21 al 24. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cuando Yeshua les advierte que uno de ellos lo traicionará, los discípulos se sorprenden y se preguntan quién podría ser. Esto se convierte en un debate sobre cuál de ellos era el discípulo mayor. ¿No habían oído nada de lo que Jesús les había enseñado? Cuán angustioso fue para Yeshua. Después de tanto tiempo que estuvo ahí tratando de enseñándoles, todavía ellos no captaban el principio básico de su reino de amor. Al salir del lugar donde se había comido, Yeshua intentó advertirles de lo que estaban a punto de hacer. Y les dijo ahí en Mateo 26, 30 al 33, todos vosotros os escandalizaréis esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro rechaza la apelación de Yeshua. Esto muestra que Pedro todavía confiaba más en sí mismo que en Yeshua. Él es meramente el portavoz de toda la humanidad. ¿Cuál fue el dolor que cargó Yeshua? No es ninguno. No es ningún misterio. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Así que el dolor que Yeshua realmente cargó cuando estuvo en esta tierra y en la cruz fue directamente del rechazo que él recibe por parte de los hombres. Debido a que escondimos nuestro rostro de él fue traspasado por el dolor. Si te permites caminar con Wagner y Jones hacia la madurez cristiana, verás que este rechazo hacia Yeshua ocurre todos los días. Porque en Isaías 63:9 está hablando de su pueblo y dice, en todas sus angustias él fue afligido. Y ahí sigue adelante el versículo, pero lo importante aquí es que en todas las angustias que su pueblo pasó o experimentó, él también fue afligido. Él es afligido cuando nosotros mostramos indiferencia hacia lo que él ha hecho por nosotros, cuando nosotros no mostramos ninguna clase de amor hacia él, ninguna clase de agradecimiento por lo que él ha hecho por nosotros y lo que hace a cada momento. El rechazo colectivo de Yeshua en ese momento es que se dio cuenta de que no había nadie en el planeta que lo quisiera. Él experimentó en su corazón la realidad de que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3:11. Los líderes de Israel expresaron más tarde el sentimiento universal, revelando la enemistad omnipresente del hombre contra Dios. Él confía en Dios porque Dios lo libre, decían ellos ahí, imagínense. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Estas palabras son en realidad los pensamientos del género humano acerca de Dios. La voluntad soberana colectiva de los hijos de Adán habla a una sola voz. Esa es la idea que tenemos hacia Dios. Como lo expresaron estos
líderes religiosos. Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, vuestro rey he de crucificar. Y él respondió, no tenemos más rey que a César. Imagínense. El Padre Celestial no protesta, nos permite proyectar esto sobre él, sobre el Hijo. ¿Cómo? En su silencio. La única pulsación que Yeshua puede sentir es la palpitación humana colectiva del rechazo. La voz de la humanidad animada por Satanás y sus ángeles ahogó la voz de Dios. Él nos permitió sentarnos en su trono para juzgar y condenar a su Hijo. No es Dios el que condena a su Hijo, es la misma humanidad que lo rechaza, que le causa este dolor. ¿Por qué Dios permitió, el Padre permitió que eso lo hiciéramos? Para que nuestra ofensa abunde, para que el pecado del hombre abunde y pueda ver su condición real, que es uno mismo, el que quiere matar al Hijo de Dios. Así es como Dios entregó a su Hijo. ¿Cómo lo entregó? Él nos permite ahogar su voz. Él no tomó represalias, no habló, sino que dejó hacer lo que queríamos hacerle al Hijo. Toda esta predisposición y todo este rencor y enemistad del hombre fue manifestado allí, y el Hijo de Dios, eso lo agobió tanto ver esa conducta de todas estas personas a los que él había venido a salvar. Eso fue lo que más lastimó su corazón. El Padre no estaba haciéndole nada al Hijo para que se sintiera mal. Es el pecado de la humanidad que cayó sobre él lo que lo llevó a la muerte. Como hemos dicho anteriormente, no fue el lanzazo que él recibió, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Yeshua, nuestro Salvador. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su corazón, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental, fue muerto por el pecado del mundo. ¿Ok? No fue el Padre el que lo mató. 53. Ya vamos a terminar. Ahora, ¿cómo morirán los impíos? En esta cita del NG de Jehová dice que Yeshua sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebe el Hijo de Dios y quebró su corazón. Los que rechazan la misericordia tan libremente ofrecida aún tendrán que conocer el valor de lo que han despreciado, sentirán la agonía que Yeshua padeció en la cruz para comprar la redención para todos los que la recibirán. Esas son citas de Ellen G. White. Esta última está en Review and Herald 4 de septiembre. O sea, lo que estamos diciendo en resumen, el hombre con su actitud y su maldad y su deseo de venganza y de enemistad contra Dios fue lo que causaron que el Hijo de Dios se sintiera tan mal. El pecado de nosotros fue puesto sobre él y ese pecado lo llevaron a la muerte. No fue el Padre que le causó eso al Hijo. Tenemos que quitarnos esas ideas de la cabeza, pensar que Dios estaba tan enojado y que la única forma de que Él nos perdonara era que el Hijo pagara por todo eso. Ese es un falso testimonio al Padre eterno. Y eso es lo que queremos predicar aquí, eso es lo que queremos en estos temas, que nosotros podamos ver que necesitamos cambiar esas ideas equivocadas acerca de nuestro Padre Celestial y que podamos conocerlo como Él realmente es, para que le podamos amar de corazón y confiar en Él como Él desea que lo hagamos. Bendiciones a todos, apreciados, y nos vemos aquí pues la otra semana. Shabbat Shalom.